Bueno, muchas gracias, profesor Valerio. Gracias, Byron. Gracias a todos por participar. Gracias, profesor Monroy. Gracias, profesor Núñez, por ilustrar una vez más a la gente joven, a la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, un tema tan importante que es la oncología para nosotros. Creo que el futuro está en los neurocirujanos jóvenes y el presente está en el conocimiento que tengamos para poder expresar al neurocirujano joven. Para mí es un gusto también verlo al profesor Barrios aquí, que es un baluarte, y esta Universidad FLAN se ha basado en los últimos años en Byron, José Valerio, en el profesor Barrios, que han sido los que han puesto al hombro esta Universidad FLAN. Me parece que esta es la última sesión. Y bueno, en nombre de Luis Borba, que está en este momento de viaje en un país en Medio Oriente, empezaremos con un tema tan importante como es el que ha planificado el profesor Guerrero en esta oportunidad. Muchas gracias, gracias por participar. La Universidad FLAN este es el último módulo de esta etapa. Empezaremos pronto con un nuevo módulo, empezaremos con todos ustedes y les volveremos a pedir que nos vuelvan a ilustrar, que nos vuelvan a guiar, orientar y a transmitir los conocimientos de su experiencia. Muchas gracias, queridos profesores, y José, tienen ustedes la palabra y el mando de la sesión. Gracias, profesor Barrios, gracias, Byron. Bueno, con la participación del doctor Maximiliano Núñez como moderador y el doctor Alejandro Monroy, le cedo la palabra al doctor Monroy y posteriormente, doctor Núñez, usted modera la presentación. Adelante, doctor Monroy, si puede compartir su pantalla para empezar su presentación. Claro, doctor. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación, al doctor Guerrero por esta plática y oportunidad. Siempre para mí es un honor estar en la Universidad FLAN, dando ponencias, pláticas, siempre en apoyo a la educación neuroquirúrgica. Muchas gracias, doctor Valerio, por estar aquí, y a los profesores Salazar, doctor profesor Centeno, profesor Gadea, Byron, muchas gracias. El tema que se propone es cirugía translocal parafascicular para tumores cerebrales. Entonces, vamos a iniciar primero, pues siempre recordando y respetando a mis maestros, que son los que me dieron la oportunidad para estar aquí en el ámbito neuroquirúrgico. El doctor Rafael Mendizábal, quien fue maestro de neurocirugía en el Hospital Juárez de México. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Roton, que me dio la oportunidad para aprender todo lo que es la anatomía de base de cráneo, anatomía cerebral. Con el doctor Natal, me dio la oportunidad de estar con él haciendo neurocirugía vascular. Y últimamente con el doctor Amin Kazam, que es el que me dio pues, la valía y la enseñanza para entender todo lo que es sustancia blanca y aplicado a la neurocirugía. Eh, eh, Hemos publicado pocos artículos referente a ello en cuanto a la utilidad de la sustancia blanca, la utilidad de la anatomía aplicada a la cirugía para entender este concepto que es la cirugía transurcal parafascicular. También hemos publicado un libro en donde tenemos ahí 2 capítulos ejemplificando este tema. Tenemos también un artículo de revisión que hicimos junto con el doctor Navarro, que actualmente le está trabajando en el INCAL. En este momento tenemos únicamente 15 casos, pero actualmente hay más casos en la manera en que se utiliza la anatomía para aplicarla. Eh, Entender este tema es primero entender la anatomía. Em, con el doctor Amin Kazam, ahí aprendí lo que es entender la anatomía 3D únicamente la sustancia blanca y después aplicado a la cirugía para entender el concepto de la utilidad del sistema puerto cerebral, ejemplificando y planeando cirugía siempre paralelo a los principales tractos.
En ese entendido, se va a preservar la anatomía, se va a preservar la función del paciente y va a haber una mejor, un mejor pronóstico y menor morbilidad. Ante ello es el entrenamiento. El entrenamiento, si bien es cierto, hay cursos de 1, 2, 3 días, eso es bueno, pero el mejor curso es, como lo menciona el doctor Borda, es estar 1, 2 años, 3 años inclusive en un laboratorio para tener una expertise mucho mejor y que le vaya mucho mejor a nuestro paciente, que es por lo que estamos aquí nosotros. En neurocirugía tenemos 2 principios, y es lo que le recalco siempre a mis residentes. Entender la anatomía microquirúrgica en una fase de 3D, es decir, saber qué va a haber arriba, abajo, lateral, medial, profundo, todas las relaciones que van a tener cada elemento de lo que es el encéfalo o la base de cráneo. Pero también, no solamente ello, ahora tenemos que tener la necesidad de la innovación. La innovación es muy importante en este tema porque va a haber sistemas que son imprescindibles para hacer este tipo de cirugía, como es el neuronavegador, como es DTI tractografía u otros sistemas que vamos a ver como ultrasonido. Entonces, este es una disección anatómica en donde se observa lo que es cráneo preservado, ciertas referencias anatómicas como la sutura coronal. Aquí estará la sutura lambda para tener el concepto y ubicar al encéfalo y a los surcos giros y a los tractos referente a lo que es este cráneo. Entonces aquí tendremos al surco central, pre y post, disecados, y se retiró gran parte de lo que es la corteza y gran parte también de lo que es los tractos. Pero en esta imagen quiero mostrar que la sustancia blanca, que es lo que va a ser el pilar de aquí, porque es entenderla para aplicarla después a la cirugía, es que la sustancia blanca tiene 3 principales tipos de tractos. Uno que son los de asociación, que serían estos, que van a comunicar en el mismo hemisferio un lóbulo frontal con lóbulo occipital, o un lóbulo temporal que estoy aquí con un lóbulo occipital. Es decir, el tracto de asociación va a comunicar un lóbulo con otro lóbulo en un mismo hemisferio. Bueno, el siguiente tipo serán las comisurales, que serán las fibras de proyección que inician a nivel de la corteza y que se pueden proyectar ya sea a nivel de tálamo, a nivel de tallo o a nivel de médula espinal. Un ejemplo sería el tracto córtico-espinal. El tercer sería comisural. Aquí estaremos viendo cuerpo calloso, se secó gran parte de lo que es el encéfalo. Podemos ver aquí la cavidad ventricular, por eso sabemos que es cuerpo calloso, que es lo que envuelve al ventrículo. Entonces, el cuerpo calloso sería la fibra comisural que va a comunicar un hemisferio con otro hemisferio. En ese entendido, es muy sencillo entender este panorama. Sin embargo, hemos hecho nosotros estudios con microscopía electrónica y conjuntamente con paciente despierto, y nos hacemos una pregunta. Si los tractos comunican un mismo hemisferio, comunican un hemisferio con otro y comunican todo lo que sea la parte cortical con subcortical e incluso hasta médula espinal, tiene que haber otro sistema de tractos que se comuniquen entre ellos, porque sería inviable pensar que dentro de lo que es el cerebro, dentro de lo que es todo el complejo de sustancia blanca, no se comunican entre ellos. Entonces hay un artículo que publicamos acerca del lenguaje en donde empezamos a proponer un cuarto tipo de fibras que le llamamos las fibras interfasciculares. Porque pongo un ejemplo aquí. Aquí estará el estratum sagital. En el estratum sagital, que es un complejo de fibras donde viaja el FOV, donde viaja el medio, donde viajan las radiaciones ópticas, cuando uno lo diseca es muy difícil discernir qué tipo de fibra es. Cuando uno lo ve en tractografía también es bien difícil. En ese entendido, podemos decir que aquí hay un sistema de fibras intrafasciculares. Entonces, son fibras que van a unir un fascículo con otro fascículo, que el principio básico de la anatomía a nivel de la sinapsis sería la conexión axoaxonal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la anatomía para posteriormente ejemplificar algunos casos. Es un espécimen cadavérico preparado, inyectado en el laboratorio del doctor Amin Kassam en Milwaukee, donde se inyectan arterias, venas con colorantes, y aquí se preservó lo que son las principales referencias anatómicas en cuanto a hueso para tener la correlación. Quitamos lo que es la parte de las referencias anatómicas óseas y tenemos aquí lo que es el cerebro. El cerebro se nos ha enseñado que se tiene que segmentar en lóbulos. Entonces, entender eso sería un lóbulo frontal, surco central. El surco central a posterior sería el lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal.
La fisura silviana divide el lóbulo temporal con frontal y con parietal, pero aquí va a haber unas líneas imaginarias, ¿verdad? Porque aquí no va a haber un surco importante que las divida como un central y como un silvio. Entonces, una línea imaginaria sería de un surco parieto-occipital que se ve muy poco en la cara lateral, se ejemplifica mucho mejor en la cara medial. Ahí hacemos una línea imaginaria hacia una notch o una escotadura preoccipital. Entonces, trazamos aquí nuestra línea imaginaria. Ya se divide el occipital. Pero ¿cómo se divide entonces el parietal del temporal? Con otra línea imaginaria que va de la parte posterior de lo que sería silvio a donde se junte con la línea imaginaria de la pared occipital a la notch preoccipital. Entonces aquí ya se divide. Eso es segmentar al cerebro, que desde el punto de vista académico es muy bueno. Pero si nos quedamos con la segmentación a nivel funcional, estaremos erróneos, porque cuando hacemos esto, empezamos a ver que hay un sistema de fibras que van a conectar todo lo que es el cerebro. O sea, todo el cerebro tiene que tener una interconectividad para que haga todas las actividades que hacemos día a día y que a veces no las hacemos a veces conscientes, son inconscientes algunas. Entonces, entender el cerebro segmentado no funciona para nosotros a nivel de la neurocirugía cuando se aplica a lo mejor una cirugía de paciente despierto. Entonces, aquí vemos las principales fibras que van a estar. Entonces, un giro, que aquí estaría el giro pre y el surco central, el giro precentral, aquí estaría el giro frontal superior, perdón, el medio, el superior y aquí el inferior. Entonces, las primeras fibras que vamos a encontrar que van a comunicar un giro contra el giro son fibras de asociación cortas son las más superficiales, son las que van a comunicar uno a uno. Es decir, un giro contra el giro, un giro contra el giro. Pero también va a haber fibras de asociación corta en U que van a estar interconectando un giro, pero con un giro que estuviera un poquito más desplazado. Supongamos aquí que estuviera el giro frontal a medio y que va a conectarse con esta área que estaría el pre y el post. Entonces van a ir las fibras desde este nivel a esta parte. Siguen siendo fibras en U, siguen siendo fibras de acción, pero ya son largas. Van a tener una conexión un poquito más, más longitudinal y más largas, como su nombre lo dice. Aquí lo que se hizo fue que se quitó toda la corteza, entonces nos permite ver todas las fibras en U que van a estar de un giro a otro giro. Entonces se quitó y se preservó únicamente el pre y el post, únicamente para tener la referencia, ¿verdad? Entonces vamos a ir así adelantando. Vamos a encontrar que aquí en esta parte encontraríamos en el giro frontal inferior, hay una pars que se llama la pars orbitalis, aquí sería la pars triangularis y la pars supercularis. Y posteriormente sería la parte del pre, la parte postcentral, y aquí estaría el supramarginal. Entonces, si quitamos todo lo que es la parte ya cortical y nos quedamos, y parte de fibras en U, vamos a encontrar el primer tracto de asociación, que es el fascículo longitudinal, el número 3. Si escuchan 3, 2, 1, es porque hay clasificaciones del punto de vista anatómico o radiológico. A veces ponen FLS, fascículo longitudinal superior, hasta el quinto. Aquí vamos a ejemplificar de acuerdo a la clasificación del doctor Roton con un artículo que publicó Jack Murlu. Entonces vamos a quedar únicamente con FSL 1, 2 y 3. En el sentido que ese sería el fascículo 3, que va a ser el más superficial y el más lateral de todo el complejo de tractos que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué función va a tener? Va a tener lo que es la fonología, la parte de prosodia, la parte de la composición de la música en el hemisferio del lado derecho, en el izquierdo sería la parte arquitectura constructiva de lo que sería el lenguaje. Y va a ir desde la pars supercularis a lo que sería giro supramarginal. Y esto viene siendo el área pericidiana, que el área pericidiana es muy importante para aplicarla a la cirugía de gliomas de la ínsula u otra patología que esté en relación con la región pericidiana. Entonces vamos paso por paso. Recuerdo cuando estaba con el doctor Mika Samel, siempre tenía la idea como quitar un poquito los aros o las hojas de la cebolla para ir llegando hasta el centro, capa por capa, para ir viendo las estructuras anatómicas. Entonces aquí ya quitamos ahora el giro frontal medio. Si quitamos el giro frontal medio, encontramos otro tracto que va a estar aquí. Este sería el SLF2, el fascículo longitudinal superior, la parte 2. Eso va a ser un poquito más profundo y ubicado a nivel del giro frontal medio. Este va a recorrer, va a pasar por el pre y el post, va a pasar y va a llegar hasta el giro angular. Va a ser un fascículo más largo. Inclusive algunas infecciones pueden y las detallan que puede llegar hasta el occipital. Este fascículo va a tener esta importancia en lo que es la relación visoespacial, en lo que es la memoria episódica y en lo que es la parte de la atención. Posteriormente,
vamos a quitar parte de lo que sería el fascículo, el giro frontal superior, que esta área se le conoce como el área suplementaria. Y aparte aquí también ya quité lo que es el SLF2. Ajá. Aquí se preserva parte del SLF3. Aquí está la parte supercularis, triangularis, orbitalis, ¿verdad? Y aquí ya se ve en el fondo lo que son los giros de la ínsula, la cara lateral de la ínsula. Entonces, si ejemplificamos y vemos que aquí estaría mi giro frontal superior, vemos un tracto que va descendiendo y que va oblicuo. Es un tracto que no tiene mucho que se empezó a estudiar. 2009, 2012, principalmente, que fue cuando se identificó y se dio la importancia al nombre que se llama el fascículo Adland Tract, el FAT. Entonces, ese fascículo de Adland Tract, si nosotros lo vemos, vemos que está en el área suplementaria, vemos que el área suplementaria es la iniciación del movimiento y lo vemos que va a llegar a esta región, que sea la pars supercularis, y también puede llegar a la parte media del giro precentral. Entonces, esto va a tener la función, este tracto va a tener la función de iniciar lo que sería el lenguaje articulado. Empezando con ello, aquí, lástima que quité lo que es la sutura coronal, porque aquí estará la sutura coronal, entonces ya podemos identificar y podemos asociar, cuando veamos y palpemos a la coronal, sabemos que profundo va a estar nuestro FAT. Entonces ya tenemos una forma de cuidarlo para algún procedimiento, porque puede tener alteraciones. Aunque también se ha descrito que hay un FAT cruzado que puede compensar el del otro hemisferio para que si aquí hay alguna lesión o un síndrome del área suplementaria, se compense con el otro hemisferio y tenga esa facilidad para que haya otra vez la función. Adelantándome casi a la conclusión, sería en este entendido, aquí nosotros hemos estudiado, como les decía, los fascículos interfasciculares, y tenemos aquí un hub córtico-subcortical, y tenemos un centro que va a tener una comunicación entre lo que es la cara medial y lo que es la cara lateral. Porque otra pregunta que siempre les decía a mis residentes, ¿cuáles van a ser las fibras que van a conectar mi cara lateral con la cara medial si en la parte de lo que es el borderline o la frontera, que sería cara lateral a cara medial, estaría cuerpo calloso, ¿verdad? La división de mi cuerpo calloso entre lo que es cara medial y cara lateral, esa es mi división. Pero entonces la pregunta sería, ¿hay un tracto que me va a comunicar mi cara medial con la cara lateral? ¿Y qué significa ese tracto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y cuál será la integración con todos los tractos que van a estar alrededor? Entonces aquí, con los estudios que hemos hecho, hemos visto que el fascículo del cíngulo, que el fascículo del cíngulo tiene 5 segmentos, el que va a ir al área suplementaria, se va a comunicar con lo que es el FAT y va a tener una interrelación para formar ahí un hub córtico subcortical y que nos dé esa plasticidad cortical y subcortical. Bueno, voy avanzando. Entonces, en esta parte vemos otro tracto que ya se va apareciendo, lo que sería el fascículo arqueado. Hablar de fascículo arqueado es delimitarlo por sí solo. ¿Por qué? Porque también, si nos metemos a la literatura, hay muchas clasificaciones de decir que si el FAT es indistinto al SLF, o que si el FAT y el SLF es lo mismo, a veces ponen SLF diagonal FAT y lo ponen como uno solo, o totalmente indistintos. Otra vez, estamos recapitulando de lo que el doctor Roton hizo el trabajo con Kanyag Murlu. Entonces lo vamos a dejar aquí nosotros como fascículos totalmente indistintos desde el punto de vista estructural, anatómico y neurofisiológico. Entonces, si los dejamos como indistintos, tenemos un arcuato que sería un dorsal y un ventral. ¿Por qué dorsal y ventral? Bueno, dorsal porque va a estar entre el tercio medio de lo que será mi giro frontal medio, que va a cruzar pre y postcentral. Aquí a veces le llamamos como si fueran las olas, porque se intercomunican los fascículos de proyección con lo de asociación. Entonces, ese va a ir por la parte del giro angular, va a ir descendiendo por el giro angular y se va a comunicar con lo que sería el giro temporal medio y el inferior, entre el tercio posterior y el tercio medio. Pero cuando he realizado algunos trabajos y hacer las disecciones para entender este concepto, en ocasiones me tocó ver que el fascículo puede llegar hasta el tercio anterior, ¿verdad? Bueno, el fascículo arqueado ventral. Este va a estar en el giro frontal inferior, pars triangulares, pars superculares, va a ir, este va a ser profundo. Si tuviéramos aquí la oportunidad de ver 3D, podríamos ver que el fascículo arqueado va a estar profundo a todo lo que son los tractos, que van a haber 5 tractos en esa área. Entonces vemos aquí rodeando lo que es el círculo mitad superior de la ínsula, a lo que es el arqueado. Entonces el arqueado va a descender por el giro supramarginal, la parte ventral, y este va a comunicarse con lo que es el tercio, tanto posterior como el medio, de lo que sería el giro temporal superior y medio, ¿verdad? Entonces llegaría a este nivel y hasta este nivel también.
¿Qué función va a tener? Va a tener la comprensión, la fonología, la parte léxica del lenguaje. Y podemos ver aquí otro tracto importante que va a estar en el área perisiliana. Si ahí vemos aquí, también ya se dice, esto será todo el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se quitó también el giro temporal superior y vamos a aquí un tracto que van a hacer, o que se va a comunicar de lo que es la región temporopolar, que está aquí la región temporopolar en el giro temporal superior, y va a ir ascendiendo. Pero aquí este fascículo longitudinal medio va a tener dos porciones y lo va a dividir justamente Heschel, que Heschel estaría aquí, que tiene parte auditiva Heschel. Entonces, una vez que sería esta, digamos, la parte anterior, y de aquí hacia la parte posterior, que va a comunicarse con el angular, en ocasiones también con disecciones o con detectografía, se ha visto que llega hasta la parte occipital. Bueno, entonces, ¿qué función va a tener el medio? El medio va a tener dos tipos de funciones principalmente. Va a tener lo que es la atención audioespacial por Heschel y va a tener también una parte de la memoria de trabajo y también va a tener lo que es lenguaje. Y lenguaje, ¿por qué podríamos decir que el medio va a tener lenguaje? Eso también lo escribe Dufault. Cuando Dufault habla del lenguaje, de la parte semántica del lenguaje, menciona como al padre que es el IFOF o el fascículo frontooccipital. Y digamos, no llamarlos como subalternos, pero sí llamarlos como tractos como de apoyo mejor. Serían tres: el uncinado, lo que es el medio y lo que es el ILF o el fascículo inferior longitudinal. Entonces, el medio va a tener una interrelación importantísima en el tracto digital. Y aquí, si vamos a ver posterior, cuando quitemos el arcuato, vamos a ver profundo lo que sería el frontooccipital. Entonces, aquí va a haber una interconexión y fibras que se van a estar interconectando, que a veces es difícil probar ello, ¿verdad? Porque podemos decir que únicamente están pasando unas a otras, pero aquí la pregunta es, como les dije, perdón, ¿se conectarán y habrá función de ello? Por eso son los trabajos que hacemos con microscopía electrónica y con paciente despierto. Bien, quitamos ya parte de lo que es el arcuato, más tractos, y ejemplificamos aquí a la parte posterior de lo que sería aquí el medio. Aquí vemos la parte interna de lo que sería todas las fibras que van a estar en la cápsula externa, las corticales, pero aquí, esta sería la parte del fronto occipital. El fronto occipital va a ser un tracto en U, va a ser un tracto, es más largo, porque va a tener 5 segmentos en la parte anterior, que desde lo que sería el giro frontal superior, medio, inferior, y todo lo que es la parte basal, también de los giros orbitarios. Entonces, estos fascículos se van a unir, van a descender sobre el tercio anterior de lo que sería el surco limitante superior de la ínsula, van a descender por la parte superior del surco limitante anterior de la ínsula, y justamente aquí, por el limen de la ínsula, es donde se van a hacer compactos todos esos tractos que van a ir de la parte frontal. Aquí va a haber una comunicación y una relación tanto superior dorsal con lo que será el fascículo uncinado. Una vez que pasan sobre el surco limitante ahora inferior, vean la relación que va a tener muy importante con los surcos. De ahí también el entendido de ver si hacemos abordajes transinsulares por los surcos, ¿verdad? Porque se va a dañar este fronto occipital cuando vayamos tanto por el superior como el anterior como el inferior. Bueno, entonces, una vez que pasa por el surco limitante inferior de la ínsula, se va a tener también aquí comunicación sobre o con con el lóbulo temporal, con el giro temporal superior y con el medio. Posteriormente va a ir ascendiendo y va a llegar a lo que sería el giro angular, puede llegar al lóbulo parietal y también al occipital. Entonces, puede haber también ahí algunas variantes. En ocasiones hay, ¿cómo se llama? Conectividad. En ocasiones no está la conectividad, pero generalmente puede llegar al occipital, puede también llegar al parietal. El uncinado. Vamos aquí al fascículo uncinado. Este fascículo uncinado va a tener también dos porciones. Repito, estamos usando la clasificación del doctor Roton en la sustancia blanca porque hay bastantes tipos de subdivisiones, de clasificaciones para que no haya este malentendido. Entonces, el uncinado va a tener también conectividad con el lóbulo, con la parte orbitaria principalmente del frontal, una parte dorsolateral y una parte ventromedial del frontal, y ella se va a comunicar ya sea con el polo frontal. O sea, la parte dorsolateral se comunica y pasa también por el nivel de la ínsula a llegar al polo, a la región temporopolar. También la región temporopolar es una región muy exquisita de anatomía y de fisiología, que también estamos haciendo ahí trabajos muy importantes donde vemos una relación en cuanto a recuperación, ¿verdad? Cognitiva.
La parte de lo que sería ventromedial se va a ir a los núcleos septales, al área subcallosal, y de ahí va a tener también conexión con un fascículo del cíngulo. Entonces ahí podríamos también suponer, de hecho hay un artículo que publicó un grupo de Turquía muy importante, donde se puede asemejar también, hay una interconectividad entre el uncinado, perdón, sí, entre el uncinado con el fascículo del cíngulo. Entonces ahí se podría cerrar lo que sería el circuito límbico de Broca, ¿verdad? Porque antes se pensaba que no estaba cerrado ese circuito o ese limbo de Broca, justamente por la fístula ciliana. Pero ahí se va a cerrar. Porque también al fascículo uncinado se le conoce como la vía límbica, la vía ventral límbica, al del cíngulo como la vía dorsal. Bueno, cara medial, ¿por qué vamos a hablar de la cara medial? Porque van a ser los fascículos que van a estar medial a lo que es el trayecto del puerto. Entonces, recordar que parafascicular significa que vamos a trabajar sobre los principales tractos paralelos de estancia blanca. Hablamos ya sobre los de la cara lateral, vamos a hablar sobre los de la cara medial, porque son los tractos que van a estar paralelos. Y los tractos intermedios van a ser todos los tractos que van a formar de la corona radiada. Entonces, esta sería mi cara medial de lo que es el encéfalo. Es un corte donde se ve la parte de lo que sería la base del cráneo y vamos paso por paso. Igual, quitamos lo que es corteza y estamos viendo aquí a las fibras en nu. Y aquí estarían las principales fibras de lo que sería el fascículo del cíngulo, que va a tener 5 segmentos y no solamente uno que se creía que iba a ir hasta la región paripocampal. Entonces va a tener conexiones frontales, aquí con el área suplementaria, que es nuestro hub subcortical frontal, que va a tener una interconectividad tanto con el SLF1, con el FAT, y para tener esa parte y que se recupere el paciente de un síndrome del área suplementaria. Va a tener conectividad con el precunio, va a tener conectividad con el occipital y posteriormente con la región del paripocampo. Vamos aquí otro tracto que es el SLF1. Entonces el SLF2, SLF3 va a estar en la cara lateral y el SLF1 no tiene nada que ver con la función de los otros dos que más o menos podrían estar compartiendo algunas funciones, pero el SLF1 tiene conexiones diferentes. Una va a estar en la cara medial, le llaman el SLF1 porque igual va a conectar lo que es frontal con parietal y va a tener un trayecto longitudinal, por eso se le llamó el SLF1. Entonces el SLF1 va a tener una conectividad cortical entre lo que es área suplementaria y lo que sería el precunio. Acuérdense que los tractos en ocasiones no es que se origine aquí y que termine acá, sino va a ser una interconectividad entre una corteza con otra. Entonces, a veces no es bueno decir, nace aquí y termina acá, porque no es así la descripción y la función de los tractos, ¿verdad? Entonces, el SLF1, como ven, precunio, con área suplementaria, ¿qué podemos entender? Primero, que va a iniciar movimiento, pero que va a iniciar movimiento de una manera ordenada, de una manera central, es decir, una memoria episódica que la va a tener la parte del precunio con una relación visoespacial para que cuando el paciente use lo que es el SLF1, inicie el movimiento, pero de una manera ordenada, es decir, con su relación visoespacial en el ambiente. O sea, no es iniciar el movimiento de manera torpe, ¿verdad? Entonces, esa es la conectividad que va a tener el SLF1 con área suplementaria y con el precunio. Y posteriormente serían las fibras callosales, que las fibras callosales van a ser fibras frontocallosales, fibras parietocallosales, fibras occipitocallosales, que van a tener diferente interconectividad y funciones. El cuerpo calloso. Bueno, entonces, la cirugía transurcal parafascicular. El doctor Yasser Gil, bueno, antiguamente actualmente también se pueden seguir haciendo abordajes hacia tumores de la corteza. Es válido. Hay artículos que lo avalan, hay artículos que pueden ciertas veces contraindicación. ¿Por qué? Porque puede haber infartos venosos, infartos arteriales, o crisis convulsivas. Entonces, posteriormente el doctor Yasser Gil creó o ideó lo que es el abordaje transurcal para entender y preservar lo que serían los giros, no dañar la corteza. Posteriormente, el doctor Amin Kassam, iniciando con abordajes hacia drenaje de lo que es hemorragias parenquimatosas, se empezó a idear lo que sería el abordaje parafascicular con el uso del puerto, para que una vez que se preserve la corteza, se siga preservando las funciones para que no se lastimara lo que son los tractos principales de sustancia blanca.
Entonces, nosotros hemos creado 3 principales sitios de entrada para el encéfalo, para que no se dañen los principales tractos. Uno sería el anterior, que es el que se publicó a través del surco frontal superior, donde lo dividimos en tercios, y aquí proponemos el sitio de entrada, pero lo más alejado a lo que es el FAT. Entonces, nuestro FAT es el que ya vimos que estaría a nivel de la área suplementaria y que va a descender de manera angulada a lo que sería pars triangularis, puede ser también pars superocularis y a veces también al giro medio en la parte del giro precentral en el tercio medio. Otro que también publicamos es a nivel del surco intraparietal. Y aquí lo pusimos lo más posterior a un ramo vertical que también lo describimos, que se va a unir lo que sería el SLF conjuntamente con lo que sería el lobulillo parietal superior y ese con el cíngulo en la parte medial. Y el que estamos trabajando actualmente es a través del surco temporal inferior para preservar aquí importante lo que sería FAT, perdón, lo que sería parte terminal de lo que sería el arqueado, todo lo que sería el complejo del asa de Meyer que entraremos por debajo del asa de Meyer para llegar a lo que sería un tumor en la región temporomesial y no lastimar vía visual. El único tracto de aquí se va a lastimar es el ILF, que tiene funciones con el reconocimiento, memoria en cuestión de carga y también parte de lo que sería el lenguaje. Bien, pero posterior a ello, lo que estamos también trabajando es esto. Y esta es la parte de lo que tenemos como la teoría de la interconectividad fascicular en todo lo que es el encéfalo. Y esto está a colación también porque justamente cuando publicamos nuestro artículo de lenguaje, en el 2020, también el doctor Dufault publicó otro que se llama la Neuronetworking, hablando justamente de ello, que va a haber una interconectividad entre varias partes de los mismos tractos con la corteza y también haciendo los hubs córticos subcorticales para preservar y hacer una neuromodulación y una plasticidad subcortical. Entonces hay que también tener atención en ellos. Como publicamos también un atlas, hay varios atlas. Entonces, ahorita lo adelanto por el tiempo. Bien. Entonces, para entender lo que es la tecnología, que es la parte que propusimos, es la evolución de lo que es la óptica. La óptica para el neurocirujano es imprescindible para atacar tumores, patología vascular, patología neuroquirúrgica. Posteriormente, la evolución fue la introducción de lo que es el microscopio, a lo que es al campo neuroquirúrgico. Principalmente a lo que es tema puerto, hay artículos que comparan uso del microscopio con el uso del endoscopio, en donde no notan cierta mejoría en uno en otro, ponen que se puede usar uno en el otro y no hay una diferencia. Posteriormente se usó el BITOM, se introdujo el BITOM, el exoscopio, para la realización de este procedimiento, porque tiene diferentes tipos de distribución de la luz. Posteriormente está el brazo robótico que actualmente con los trabajos que se hizo en Milwaukee con Training Kazam se usó el Synaptive. Sin embargo, el Kineva por Size tiene la misma configuración en que tienen la parte de la óptica paralela a lo que es el campo. Vemos únicamente en la pantalla. Tenemos que usar aquí unos anteojos 3D para tener y usar la parte de la propiocepción. Posteriormente, la evolución del puerto. El puerto no es algo nuevo, sin embargo, desde 1988 el doctor Kelly introdujo un puerto, pero era un puerto grande para lo que sería el cerebro, 26 milímetros. Entonces, posteriormente se fue la evolución con el trocoport. Se, se usó el trocoport para la introducción y que se creara un sistema de navegación circular. Posteriormente, sistemas como dilatadores, que actualmente también hay otros sistemas de dilatadores para llegar al sitio, dependiendo del campo de trabajo que uno quiera, pues va dilatando mucho más y entrar a lo que queremos como target, ¿verdad? Pero aquí también es un poco, pues no tan ergonómico para el cerebro. El sistema Vicor, que es otro sistema que se usa, pero bueno, el sistema que es con el que se hicieron los estudios fue con el BrainPad de Nico, que creo que es un sistema más amigable porque tiene un sitio de entrada con un obturador de punto 3 milímetros y el sistema de trabajo pueden ir desde los 13 hasta los 18 milímetros. Realmente se usa el de los 13 para que no sea
no se dañe pues tanto lo que es la sustancia blanca. Entonces, esto es la evolución también de las ópticas. Tenemos tres diferentes tipos de óptica para entender y practicar la neurocirugía. El endoscopio. El endoscopio lo que nos va a hacer es una óptica divergente. Pero a medida que vayamos entrando, vamos a perder oportunidad de ver las estructuras que ya no vemos. Pero sí vamos a ver mucho mayor. El campo de visión se va a ampliar, pero lo que es la profundidad va a ser menor, ¿verdad? Posteriormente el microscopio lo que va a hacer es que nos va a ver muy bien una parte, va a converger, el campo de visión se va a reducir, pero aquí podemos ganar un poquito en lo que sería la profundidad. Lo que es la parte del exoscopio o de los robots móviles como tipo Synato o Kinevo, lo que va a hacer es que va a ampliar nuestro campo de visión. Entonces, para un sistema puerto es muy bueno, porque todo lo que es la parte del puerto nos va a iluminar, vamos a ver de manera muy bien detallada y aparte el campo también nos va a ampliar. Entonces podemos ver desde la introducción del puerto, que son puertos plásticos, donde podemos ver si hay un sangrado, podemos quitar y podemos hacer ahí coagulación y controlar el sangrado. Ujú. Posteriormente, aquí es imprescindible lo que es usar ¿cómo se llama? El navegador. El navegador para lesiones profundas con incisiones de 3 centímetros es imprescindible usar el navegador. Y otro elemento que también es muy importante y entenderlo es de tractografía, pero desde ahí y luego la tractografía, que es la representación tridimensional del LTI, entender cómo van a estar los tractos. Y aquí lo que yo siempre les mencionaba a los residentes es que nosotros vayamos al centro donde se esté llevando la planeación, que nosotros pongamos a los tractos, porque si a veces dejamos a un técnico o a un radiólogo inclusive, puede ser que nos pinten otros sitios, puede ser que los ROI, los sitios de interés, nos los pongan en sitios diferentes y nos den tratos que no existen en realidad. Entonces, si usamos la planeación, puede ser una planeación a lo mejor no tan adecuada. Entonces, ¿cuál es la base de aquí? Primero, la anatomía. La anatomía es la base para entender y nosotros poner los ROI en los sitios importantes para colocar a los tratos que van a estar involucrados en el tumor, que el tumor ya se los puede desplazar o incluso los puede destruir, o incluso los puede comprometer de manera importante. Entonces, otro punto también muy importante es la planeación, justamente esta, ya que tenemos nuestro target que va a ser el tumor, va a estar profundo, tenemos que decidir el surco de entrada. Aquí va a ser importante cuando tengamos la topografía, porque podemos ver que algunos surcos se pueden ir desplazando, incluso entrar en algunos surcos, como pongo un ejemplo al final, como el surco postcentral que utilizamos de entrada, por la localización de la lesión. Entonces también ahí se configura, veamos los surcos cómo van a estar paralelos a lo que sería el puerto. Otro punto, si bien es cierto, el navegador es un lujo a veces tenerlo, porque muy pocos, a pocos hospitales a veces lo tienen, se configura, ponemos el puntero y sabemos justamente dónde está. Eso puede hacer que nuestra memoria anatómica o de los recientes se vaya haciendo un poquito floja, porque quizá, bueno, ya tengo mi navegador, pongo el puntero y sé que voy a llegar ahí. Pero lo que trato de hacer con los residentes, este es mi quirófano, es la sala 3 del Hospital Ixtlahuac, que aquí siempre quiero agradecer al doctor Ramiro López Elizalde, quien es el director normativo del ISSSTE, que nos dio y nos apoyó muchísimo, porque nos dio el navegador y nos dio más instrumental para poder realizar los procedimientos pues, más seguros para los pacientes. Entonces aquí tenemos nuestro navegador, pero aquí tenemos a los residentes, donde ellos están antes de que ellos pongan el puntero y que el navegador les diga, aquí hagan la incisión, ellos están planeando, si ven aquí son una regla, entonces están usando la doctrina que nos enseñó el doctor Rivas con sus fabulosos artículos en donde menciona los puntos importantes paramétricos para ubicar a la lesión. Entonces, eso es lo primero y lo secundario es esto. Entonces, ya cuando corroboramos, a veces queda perfectamente bien el sitio y ahí trazamos la incisión. Pero otra vez, hay que entender esto. Al cráneo y al encéfalo como un complejo tridimensional. Y ahí entender que, aparte de que está el hueso, está la dura madre, están los venosos, está aracnoides, hay surcos, hay giros, hay venas, hay arterias, también hay un sistema muy importante de comunicación que van a ser la sustancia blanca. Y también algo muy importante, entender la correlación, que es otro trabajo que estamos haciendo, la correlación topográfica que va a tener lo que es la parte
de los principales elementos óseos con los tractos. Entonces, si aquí ustedes ven la sutura coronal, ustedes ya saben que en la parte profunda van a encontrar al FAT, al Alan Tract. Entonces lo van a cuidar, ¿verdad? Porque ya saben que ese es un tracto muy importante de iniciar el lenguaje. De hecho, el doctor Dufault, en todo lo que es el concepto del lenguaje, lo pone como la parte motora del lenguaje al FAT. Ahí ya ven que hay una parte dorsal, una parte ventral, y esta sería como una tercera parte, se le da esa importancia, como la parte motora. Entonces, posteriormente, ya se planea, se realiza la planeación y se marca, y posteriormente ya se empieza el abordaje. Bueno, esta es la tabla que en donde hicimos nuestro artículo. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Bien, entonces, este fue un paciente operado en el INCAN. Es una paciente femenina de 54 años, metástasis de ovario, y vemos aquí la lesión, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a la lesión y hay que primero planear. Entonces, se planea desde el punto de vista con la detetactografía. Entonces, aquí vamos a los tractos. Vamos aquí al FAT, perdón, al arcuato, que lo desplaza lateralmente. Vemos aquí al tracto corticoespinal, que lo está también desplazando, no lo está invadiendo. Entonces, cuando vemos ese tipo de colores, la tractografía generalmente pone 3 tipos de colores por los 3 sistemas de fibras que ya está configurado en el software del sistema. Las azules que van a ser las fibras de proyección, las verdes de asociación y las rojas que van a ser las comenstruales, como ven aquí. Entonces, si aquí yo tengo mi lesión y estoy viendo que al SLF2, al SLF3 me los desplazó lateralmente, a lo que sería aquí al SLF1 que se fue mucho más medial, vemos al corticoespinal que lo está desplazando, entonces encontramos aquí un sitio de entrada. Entonces ponemos a ver qué podemos hacer. Ok, ponemos nuestro sitio de entrada. Ok, nuestro sitio de entrada justamente aquí. Entonces marcamos. Aquí la paciente ya había recibido quimioterapia, por eso generalmente nosotros, bueno, no estamos acostumbrados a hacer trico total para las divisiones, pero aquí la paciente ya le han dado quimioterapia. Entonces, por eso que tiene así la cabeza. Entonces, siempre marcamos lo que tenemos en anatomía, vamos aquí a reproducirlo. Marcamos nuestra sutura coronal. Aquí tenemos al giro frontal superior. Aquí tendríamos a la sutura coronal. Justamente aquí tendremos al surco central, al pre, y acá al postcentral. Entonces, justamente el marcador quedó a este nivel, a nivel de la parte más proximal de lo que es el surco frontal superior con el surco precentral. Entonces, esto lo hacemos. Pero si yo veo esto, esta es la anatomía que yo estudié. Es lo mismo. Están viendo las orejas, justamente en la misma posición, la nariz y mis suturas, las suturas que yo dibujé en el paciente para tener esa relación topográfica y tridimensional y sentirme mucho más cómodo cuando estoy operando, porque sé que a la parte profunda voy a encontrar ese tipo de la lesión. Entonces, mi sutura coronal, mi sutura coronal, mi sutura sagital, la línea temporal superior, el giro frontal superior, el pre, el central, ¿verdad? Pre, postcentral, surco central. Entonces, aquí estamos viendo las venas, todas las arterias que van a estar relacionadas con la parte del lóbulo frontal, pero aquí, a lo que venimos en esta plática, son esos tractos que van a estar aquí. Entonces, en ese entendido, yo sé que en esta parte medial voy a encontrar tanto el fascículo del cíngulo en su radiación axilar suplementaria, y voy a encontrar el SLF1. Si me voy más hacia el lateral, perdón, voy a encontrar en el tercio medio, aquí lo que es el fronto occipital, pero en el tercio más posterior del giro frontal medio ya estaría mi SLF2. Aquí estaría el tracto córtico-espinal y en la parte intermedia van a estar los tractos de la corona radiada, como fibras clausocorticales, fibras frontopontinas, fibras frontonucleares, que van a estar aquí, o fibras frontoestratiales. Bueno, posteriormente, ya que tenemos la anatomía, otra vez, nos vamos a ir a lo que es el tema de imagen, relacionando la tractografía en relación al tumor. Entonces, vemos aquí mi sitio de entrada, mi sitio de entrada y mi sitio de entrada. Y esta es la paciente. La paciente se hizo ADD desde el inicio. ¿Por qué? Porque ya habíamos operado varios pacientes con el sistema puerto, ya era más amigable a nosotros. El sistema puerto es reproducible, es factible, es seguro. Entonces, por el tamaño de la lesión,
decidimos hacer un paciente despierto de tiempo por la localización, para estar preservando junto con la neuropsiquiatra, que es la doctora Josana, al paciente. Entonces, se fijan aquí, la paciente está despierto desde el inicio, no se durmió. Y bueno, se pone aquí el navegador porque habíamos dicho que es importante el tema de navegación, y esto va a ser el método que se va a llevar a cabo. Aquí también esa colación con las palabras del doctor Ali Chris cuando fui a rotar con el Arkansas, siempre decía que toda la neurocirugía es un método, ¿verdad? A veces puede cambiar, sí, a veces no, pero hay que llevar siempre una serie de métodos para realizar nuestro procedimiento, y si pasa algo que se tiene que cambiar, bueno, ya sabemos cómo remediarlo, cómo corregirlo, pero el sistema de método ese nunca va a fallar. La serie de pasos bien ordenados y bien estipulados. Entonces, nuestra incisión, 3-4 centímetros, paso por paso. Ponemos un retractor. Aquí ponemos un retractor de mastoides. Pequeña la incisión. Y hacemos un trépano. El trépano se puede, aquí decimos usarlo con una fresa circular, cortante de 5 milímetros, para que no hiciera tanto espacio y no hubiera tanta pérdida ósea. Pero también pues, se pueden usar las fresas de paro automático. Posteriormente se hace la resección del hueso, la cráneo, y aquí está la dura. La dura se puede abrir, la podemos abrir en cruz, o se puede hacer una C. Y posteriormente identificar el surco. El surco aquí también se vuelve a identificar con el puntero para estar en relación, a ver si el surco es el que habíamos escogido previamente para introducir el puerto. Se hace una disección aracnoidea, puede ser con cuchillo, puede ser con aguja. El objetivo es preservar a las arterias y preservar a la corteza. Aquí ya se empieza a abrir, se preserva la vena, se preserva la pía, se preserva la corteza, y posteriormente usamos la técnica de TOD que fue implementada por el doctor Joachim Nemi para abrir la fisura siliana. Nosotros usamos este precepto, lo movemos y empezamos a poner aquí hidrodisección para que se amplíe mucho mejor y se empiece la disección. Una vez que se diseca, hemos encontrado que a veces no disecamos todo lo que es el surco a saber la fibra de nu. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia cuando sí y cuando no? Cuando vemos que hay arterias importantes que están ahí transurcales, sí, nos vamos a las fibras de nu para desplazarlas. Cuando vemos que no, el objetivo es únicamente abrir de 3 hasta 5 milímetros, y de esa manera se puede introducir el puerto. Entonces, aquí el puerto, ponemos aquí el punto del navegador. Nosotros estamos viendo hacia el monitor, no estamos viendo ahí, estamos viendo todos hacia allá para crear la ruta que habíamos planeado antes. Entonces, estamos viendo el monitor y bajo guiado con el navegador, estamos introduciendo el puerto. Y aquí siempre les comento a los residentes que hay que poner mucha solución para que tenga una manera de que vaya introduciendo más ergonómica y que no vaya lastimando el tejido. Entonces, una vez que se introduce, otra vez se verifica, estando ya adentro, y se puede aquí usar un holder pequeño que usamos, o un sistema de edificación. Pero mi recomendación es no fijarlo, porque es una cirugía dinámica que nos estamos moviendo. El límite de grados hemos encontrado hasta 30 grados para no lastimarlas. Esto es otro estudio que está haciendo con ultrasonido, con elastografía, para ver el tipo de soporte de la distinción de los tractos para no lastimarlos, porque si no, ¿cuál es el objetivo? Si yo me angulo demasiado, voy a lastimarlo yo al tracto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos encontrado, y que es una cirugía dinámica, yéndonos hacia arriba, hacia abajo, medial, lateral o más profundo inclusive. Bien, entonces, ¿cómo va a ser aquí la cirugía? La cirugía es una cirugía microquirúrgica, es decir, hasta 2 manos. Este puerto nos los permite bien. Usamos aspirador, usamos disección, los disectores de Roton, microtijeras, bipolares, sistemas de succión. Podemos incluso poner sistemas de aspiradores ultrasónicos para que sea más amigable la resección y que no haya tanta movilidad. Entonces, el sistema es lo mismo que cuando hacemos cirugías, digamos, abiertas, no en puerto, podemos disecar la lesión con técnica microquirúrgica. Y posteriormente es el puerto, es la resección. Aquí hay otra limitante, digamos, son tumores menos de 4 centímetros que midan, y para sacarlos pieza por pieza. Bien, entonces, esta sería la reacción de la paciente. Tenemos aquí a la doctora Josana, la enfermera. Estamos resecando aquí el tumor de la paciente.
Y el bioscopio, el doctor Omar Navarro, que actualmente es médico adscrito de cancerología, preservando las funciones, función de atención, función de cálculo, función de memoria, ¿verdad? Función de orientación. Entonces, de esta manera se complementa lo que sería la parte de la resección tumoral, pero también en paciente despierto y la paciente al final. Y podemos ver aquí la imagen. En la imagen vemos que se preservaron la corteza, se ve únicamente el trayecto, pero no se ve una manipulación mayor. ¿Qué podemos utilizar para medir el daño? Ya el doctor Schwartz hizo un estudio en donde se vio significativamente el daño, pero no el daño, digamos, por el porte, sino el daño por nosotros. Si lo introdujimos mal, si fue mal localizado, si manipulamos de más. Entonces, la forma de medir el daño es con FLAIR y con difusión. Pero aquí se ve el trayecto y ya sin la lesión que se ve en este lado. Igual en una parte medial, sagital, se ve también el trayecto, se ve la resección completa y no se ve gran daño pues a la parte cortical. Este otro ejemplo de una paciente femenina de 16 años con un oligo frontal. Entonces, si analizamos aquí la imagen, vemos que está al lado izquierdo, pero también vemos que es una lesión pequeña. Entonces, vemos una lesión pequeña, pero también es una lesión que tampoco no está tan alejado de lo que es la cortical. Pero eso justamente está en la parte más profunda de la fibra senú y justamente está entre lo que es el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Nuestro estudio que hicimos fue giro frontal superior, ¿verdad? Pero aquí yo no iba a utilizar este giro frontal superior para llegar a la lesión porque iba a lastimar todos los tractos que van a estar relacionándose con el giro frontal medio. Entonces lo que hicimos fue crear otro abordaje, otro sitio de entrada, que aquí sería el surco frontal inferior, entre giro frontal medio y giro frontal inferior. Si recordamos la anatomía, ¿qué tractos van a estar aquí? Entonces vemos que en esta área van a estar, primero en el giro frontal inferior tenemos 5 tractos, lo que sería el SLF3, lo que sería el arcuato, lo que sería el uncinado, lo que sería el fronto occipital, lo que sería el FAT. Y al lado izquierdo, hemisferio dominante, nos vamos a lo que sería el giro frontal medio, tenemos a lo que sería el SLF2 y en el tercio medio, hasta el tercio medio, sería el fronto occipital, ¿verdad? Entonces decidimos usar un sistema puerto para llegar a esta lesión. Aquí es una lesión que midió menos de 3 centímetros. Entonces, pues propusimos este abordaje. Igual, la paciente usamos despierto, es decir, nunca estuvo dormida. Aquí nos apoyó mucho. Aquí, para este tipo de cirugía es clave un neuroanestesiólogo. El doctor Ortiz, excelente neuroanestesiólogo, nos ayudó aquí. El doctor Omar Navarro, adscrito en el área de neoncología, en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Entonces, voy a adelantar un poquito más por cuestión de tiempo, pero únicamente para ejemplificar el método. Entonces, se pincha y se usa aquí el sistema de navegación. Este fue un sistema de navegación diferente. En cancerología está el Brainlab, el Colibri. Entonces, se plana de la misma manera que otros neuronavegadores. Se había hecho antes el trazo de la incisión, se corrobora. Aquí vemos el sitio de entrada, el tumor, se corrobora y trazamos nuestra incisión, ¿verdad? Se traza la incisión y es lo mismo el método. Si ven, es la incisión de 4 centímetros, es una cráneo de 3x3, puede ser 3x4, se diseca, se empieza a hacer la craneotomía, se coloca separadores otra vez, se realiza la durotomía, aquí se realizó en forma de cruz, no es rigurosa en cruz o en C, aquí es como el neurocirujano quiera. Aquí es el puntero, ya que hicimos la abertura dural, vemos el surco, corroboramos justamente acá en la pantalla, que es la que nos va a dictar si estamos bien o estamos mal. Concluimos que estamos bien, es una cráneo 3x3, vemos aquí el surco. Este surco sería el surco frontal inferior, tenemos al giro inferior abajo y al medio en la parte superior. Igual, ponemos nuestro sistema puerto junto con el navegador, guiándonos hacia el navegador para que nos diga justamente en dónde tiene que entrar. Igual, irrigación es el mismo método que usamos en la vez pasada. Pero en la imagen pasada o en el caso pasado no mostramos todo lo que se hace, digamos, fuera de lo que es el campo quirúrgico. Entonces se va introduciendo, voy a adelantar un poquito más, se va introduciendo, y ya cuando concluimos que estamos en el sitio adecuado,
tenemos que verificar otra vez. Es el soporte que usamos para que el residente lo esté manipulando de manera ergonómica. No usamos un holder. Se puede usar. Si uno dice, ok, voy a usarlo una media hora y fijo, se usa el holder. Pero aquí nosotros no usamos holder. Es el ayudante, el residente que nos está apoyando mucho. Decir, súbelo, bájalo, lateral, medial, o ahí quédate. Corroboramos otra vez, ya que fijamos, y vemos que el sitio de entrada es el adecuado. Vemos aquí los tractos desplazados, vemos aquí a la lesión y el puerto justamente aquí ya en la lesión. Entonces decimos, ahí estamos ya en la lesión, se mete el microscopio. Se mete el microscopio y se reseca la lesión. Entonces se reseca la lesión y perdón. Entonces la paciente, evaluando otra vez, tiene las funciones cerebrales bien. Bueno, son los controles. 2018 sin lesión y actualmente 2024 sin lesión. Y la paciente mejoró las funciones cognitivas. Es un paciente masculino de 56 años con diagnóstico de un subependimoma en el asta frontal del ventrículo lateral. Aquí sí se usó el sitio de entrada del surco frontal superior. Este es el artículo en la parte 2. Vemos aquí al FAT, en la parte oblicua, el SLF1 cíngulo, lo que sería en la parte lateral, fronto occipital, el SLF2 y el SLF3. Aquí en la punta del lóbulo temporal. Bien, entonces, de igual manera, está aquí el tumor, la correlación con la tactografía y el sitio de entrada sería el surco frontal, el surco frontal superior para llegar al tumor. Entonces, ejemplificamos con un espécimen anatómico, simulando la entrada. Tenemos aquí todo lo que sería mi centro sinovial, lo que será la corona radiada. Tenemos este nivel, el SLF1, el cíngulo, cuerpo calloso, fascículo del cíngulo. Tenemos aquí al FAT en la parte mucho más, más posterior. Y aquí en la parte del giro frontal medio e inferior sería fronto occipital, el SLF2, SLF3. La planificación igual. Tenemos aquí los tractos, sería el SLF1, cíngulo, fibras callosales, las frontocallosales, fibras aquí de la columna radiada, ¿cuáles serían? Serían las frontopontinas, frontovulvares, frontoestratales, parte del córtico espinal, en la parte del área suplementaria, y lo que sería en la parte mucho más lateral, lo que sería el SLF2, más inferior, que sería el AR4. Bueno, entonces la lesión del paciente va a estar justamente aquí en el asta frontal. Tenemos aquí en la parte media el septum pellucidum, parte anterior y parte basal complejo del cuerpo calloso, y en la parte más lateral sería el caudado. Entonces el objetivo es entrar justamente por las fibras frontocallosales para no lastimar ni a la cabeza del caudado y tampoco lastimar por completo la parte del cuerpo callosal. Entonces, esta sería la cirugía del paciente. Igual, si fijan ustedes, es un método hidrodisección con la técnica de Todd, la disección aracnoidea con la aguja. Yo me quedé con esto porque cuando hice mi entrenamiento con el doctor Natal, él usa bastante la aguja. Entonces, posteriormente igual, aquí hay dos venas importantes, al punto del navegador colocado, la parte del giro frontal medio con el superior, entra y posteriormente entramos a la queda ventricular. Todo eso fue navegado previamente como lo vimos, la disección microquirúrgica igual, separando, cortando sistemas de coagulación, y el tumor, como no estaba tan pequeño, fue también sacado pieza por pieza, pero fue una resección completa sin complicaciones, sacando tumor, y posteriormente, esta es la última parte. Vemos ya en la parte lo que es el fornix, el plexo coroide, foramen de Monro en la parte más anterior. Y aquí dejamos una sonda únicamente para ver que no vaya a haber un sangrado, una hemorragia interventricular, y tener ahí el control. Retiramos el puerto y aquí lo que se observa es la preservación, justamente la pía, la corteza, sí hay una cierta manipulación, pero están preservadas, no se lastimaron. La vena también se ve preservada, se ve lateralizada, pero ahí está presente. Dejamos siempre un rollo de gel foam para que haga también hemostasia en el trayecto, y así es como queda al final, preservado lo que es la corteza, únicamente el surco se abrió y se ve también la pia madre ahí respetada. Entonces, la parte del subependimoma y sin residual. Igual el trayecto, aquí cierta inflamación, es una
resonancia postquirúrgica, entonces se ve cierta inflamación en el trayecto, pero no se ve cierta transgresión a nivel de la corteza. Ese es otro caso, y me imagino que con por cuestión de tiempo, yo creo que sería el último. Tengo otros más, pero yo creo que con este. También hemos hecho el sistema puerto para biopsia. También para hacer una biopsia hay diferentes tipos también ¿cómo se llama? De equipo. Puede ser biopsia por estereotaxia, biopsia con el neuronavegador. Pero nosotros hemos hecho con el sistema puerto. Es un paciente que tiene un germinoma ya metastásico. Entonces, igual, esta imagen es igual para que ustedes vean que es lo mismo, es el mismo método, es lo mismo que hace desde lo que hicimos de la primera cirugía, que empezamos nuestra casuística, hasta la última que hemos hecho. Es lo mismo, desde que empezamos en el INCAN hasta ahorita en el ISTE-Tláhuac, es lo mismo, la misma incisión, el mismo tamaño de la incisión, el mismo tamaño de la cráneo, la misma disección aracnoidea, hidrodisección, paso por paso, hasta ver las fibras en su caso, sino únicamente la inserción del puerto. Entonces, el puerto, hay diferentes tipos de longitud y entramos otra vez a la cavidad ventricular. Aquí nada más iba a hacer una biopsia. Ahí está Monro adelante. Entonces, estamos sobre el fornix. Aquí era muy importante cuidar nuestra memoria, la parte límbica. La fisura curvidea. Entonces, estoy trabajando entre fornix y tálamo, ¿verdad? Adelante, Monro. Entonces, aquí iba a poner una biopsia nada más. Pero como al momento de empezar trabajando y hacer la microcirugía, entendimos que lo podemos quitar por completo. Entonces, aquí cambió, ¿verdad? En vez de hacer únicamente la biopsia, pues quitamos toda la lesión. Como vieron en la imagen, la lesión no era tan grande, es plausible, es factible, quitarla sin lastimar, claro, ¿verdad? Al paciente. Puede andar por cuestión de tiempo. Entonces, empiezo a resecar. Igual, es una técnica microquirúrgica a 2 manos, sistema de aspiración, corte, coagulación, y viene el tumor. El tumor sale completo en una sola parte. Y que también importante es cuando tratamos con metástasis, lo ideal es siempre sacar el tumor por completo para evitar el 15% de diseminación, ¿verdad? Cuando quitamos pieza por pieza. Y posteriormente sale el tumor completo. Y otra vez, es lo mismo. Verificar lo que es la hemostasia. Dejamos el FAM. Vemos a Monro adelante. Comunicación con el tercer ventrículo. Adelanto más. Igual otra vez dejamos nuestro empaquetamiento con gel FAM. Retiramos. Y es lo mismo otra vez. La parte de la preservación. Igual aquí era una parte del tumor, el germinoma, era metastásico, pero se ve por completo la resección, únicamente el trayecto, sin que haya hemorragia durante el trayecto. Entonces, Max, no sé si puedo continuar o ya le paro aquí por cuestión de tiempo. Adelante. Ok. Gracias, doctor. Bien, aquí el sitio de entrada fue el surco poscentral. ¿Por qué el surco poscentral decidimos? Nuestra lesión va a estar justamente a nivel de la ínsula. Para la ínsula, yo podía hacer un abordaje transiliano, sí, me puedo ir por Silvio, llegar a la ínsula, pero tengo que abrir todo Silvio y utilizar un corredor sulcal, limitante superior, o limitante anterior, o limitante inferior. Aquí era limitante superior de la ínsula, porque está justamente aquí. Se planea contractografía y vemos que el sitio más factible iba a ser por el surco poscentral, que iba a lastimar las fibras paratoislámicas, las iba a lastimar, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, eran las fibras que podíamos lastimar en cuanto a la menor repercusión clínica. Tiene cierto que cuando paramos, el paciente a veces sale con algún déficit menor, hay que evitar el déficit mayor, pero posiblemente con rehabilitación se puede recuperar el paciente. Entonces decidimos y evitamos un transiliano por menos manipulación de la cervical media, menos cuestión de tiempo y además también porque esta paciente era una paciente por falleció, tenía una metástasis, era una metástasis la que estamos tratando. Entonces la paciente ya estaba antecedentes con quimioterapia y la cirugía tendría que ser mucho más rápida para ello. Entonces igual el navegador, paso por paso, se hace la cráneo, voy a un poquito más, se hace la cráneo, la disección. Aquí usamos ultrasonido para ver, porque esta era una lesión por un melanoma. Entonces era un melanoma que sangró. Y aquí también varía. Si yo había dicho que antes era 4 centímetros, aquí varió, porque como era una hemorragia, el melanoma sangró, fue un melanoma hemorrágico, nos dio la oportunidad de retirar por completo la lesión, pero por el sangrado.
Si hubiera sido un tumor sólido, no hubiera escogido el sistema puerto, sí hubiera hecho un abordaje transiliano para quitar la lesión. Pero como era una hemorragia, nos dio esa factibilidad. Y aquí lo importante en el melanoma metastásico y hemorrágico es el puntillo que va a estar alrededor de la sustancia blanca cuando yo esté operando. Hasta que yo no elimine ese puntillo hemorrágico, voy a ver que sí retiré por completo la lesión. Digamos que ese es como mi borde y la parte estipulada. Entonces, va saliendo todo el tumor. Aquí se ve cierto puntillo, se empieza a resecar esa parte, se ve aquí ya una sustancia blanca ya esté preservada, entre comillas sana, porque son células, ¿sabes?, que están ahí lastimando. Va a entrar un poquito más. Igual, el retiro, igual es con solución, es el mismo método, los giros preservados. Aquí trabajé justamente en el precentral, corroboramos con el ultrasonido para ver si retiramos en ese momento todo, si no para volver a introducir el puerto. Y ahí concluimos que se retiró todo, como fue hemorrágico, nos ayudó mucho esa parte, el cierre hermético. Y aquí vemos la preservación de los tractos, y no únicamente el tracto, los paritotalámicos que se lastimaron, sí, por el trayecto, pero los tractos, el SLF3, el SLF2 preservados, el corte preservado, todos los tractos pericilianos preservados. DTI antes, DTI posterior, igual, se veía sin tumor, ultrasonido ultrasonido trans, porque eso fue durante la cirugía, sin alguna lesión, y aquí se observa ya sin lesión la parte de lo que sería la región de la profundo a la ínsula, justamente entre las cápsulas externa e interna. Ujú. Y bueno, podría ser el último únicamente para ejemplificar el surco intraparietal. El surco intraparietal nosotros, con base a un fascículo que estudiamos con la doctora Minka Sam, que se llama el BR o el ramo vertical del SLF3 a lo que sería el lóbulo parietal superior, vemos aquí lo que es el meningioma en el atrio ventricular. Entonces, para un meningioma del atrio ventricular podemos entrar lateral, superior, inferior, podemos entrar a nivel transpercúneo, como lo dijo el doctor Yasser Gil, o un transpercúneo contralateral. Aquí se decidió usar el surco intraparietal porque es factible la entrada, lo estudiamos antes en anatomía y vimos que podemos entrar en el tercio más posterior. El doctor Rivas usa el surco intraparietal, pero mucho más anterior. Un grupo griego lo usa en el tercio medio del surco intraparietal. Nosotros decidimos usar en la parte más posterior para preservar el fascículo del ramo vertical, que se va a tener la conectividad y función del lenguaje también. Ese sería mi fascículo, ¿cómo se llama? El BR, que va a tener conectividad entre el giro frontal medio, que va a ir al SLF2, hasta lo que sería la parte del lóbulo parietal. Entonces, voy a entrar un poquito más. Bueno, es el artículo que publicamos. Aquí estará mi fascículo, el ramo vertical, ese es mi surco intraparietal y justamente en la parte más posterior. Y aquí también yo sé que cuando se introduzca aquí el puerto o un abordaje, no va a lastimar la vía visual. La vía visual va a culminar a nivel del surco parieto-occipital, es decir, inferior. Si mi vía óptica, la parte de todo el tronco sagital, va a quedar lateral. Voy a estar trabajando lateral a todo lo que es el tronco sagital. Voy a estar trabajando medial a la parte más terminal de lo que sería el SLF1. Entonces, posteriormente seguía con la navegación, con la tractografía, se hace la planeación y posteriormente se hace la técnica. Igual, la técnica es lo mismo que vimos desde la primera imagen hasta esta imagen. Una cráneo pequeña, 3x3, 3x4, la apertura dural aquí igual otra vez en cruz, la disección aracnoidea, preservar el sistema venoso, que es lo más importante que van a estar superficial, posiblemente sería en la parte arterial. La introducción del puerto, adelantar, porque me tiempo ya, y para reflexión. La reacción del tumor. El tumor igual es a dos manos, aspiración, corte, coagulación, la hemostasia, se ve ya sin un tumor residual y posteriormente se ve el sitio de trayecto, no se ve ningún residual del meningioma. Aquí se preservaron vía visual, se preservó lo que es lenguaje, se preservó el F1 y esta es la última. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Primero, siempre anatomía microquirúrgica, que es nuestra base para poder realizar un procedimiento.
Eso es lo esencial. La tecnología, si bien a veces uno piensa que es un privilegio, pues no, pues es una necesidad ya para nosotros. Sin tecnología a veces sí podemos hacer abordajes, pero a veces nos puede costar un poquito o a veces puede haber cierta morbilidad al paciente. No quiero decir que sea totalmente indispensable, pero ahorita ya se ha hecho muy indispensable la tecnología. Puede ser una opción para manejo de lesiones cerebrales y ventriculares. No es un absoluto, es una opción. Es segura, es seguro, es factible y es reproducible. Lesiones no más de 4 centímetros y esto es a dónde iremos. A dónde iremos es entender al cerebro como una interconectividad a través de los tractos interfasciculares para preservar ese sistema de plasticidad córtico-subcortical. Bueno, esa sería mi presentación. Agradezco mucho el apoyo para dar la ponencia y la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, si quieres parar de compartir pantalla. Perfecto. Doctor Núñez. Excelente presentación, como siempre, Alejandro. La verdad que un lujo, me detuve detenidamente a escucharte. Es difícil, no sé, el resto de los panelistas, para cualquiera de nosotros es difícil seguir la correlación anatómica en fibras con la veracidad y la claridad que tú la das. En líneas generales, creo, y creo que también conocen la trayectoria que uno ha tenido, coincido con Alejandro que el estudio de la anatomía y la aplicación de la anatomía en cuanto a fibras y el pasar tiempo en un laboratorio es clave. Yo creo que para todos, no solo para las nuevas generaciones, sino para cualquier generación, nunca es tarde comenzar, por poco que sea y por el tiempo que sea, desde luego a mayor tiempo, mayor expertise. Creo que el gran desafío que uno tiene que trasladar es la utilización de la anatomía con la complejidad que el doctor Monroy la ha descrito y la aplicación neuroquirúrgica como con sus casos también nos ha ilustrado. En lo personal, creo que el estudio de las fibras es la nueva frontera y la utilización de esta anatomía es la nueva frontera en tratamiento no solo para lesiones sólidas, sino para gliomas también. Creo que la utilización del endoport, más allá de los 4 centímetros que Alejandro marca, creo que en algunas ocasiones también hemos tenido oportunidad de utilizarlos con una boca de no hasta 4 centímetros, pero con lesiones más de 4 centímetros, tratando de encontrar los límites. No son todos los casos así, pero nos ha servido el concepto que Alejandro marcó de ubicación, la utilización de la técnica a 2 manos y luego de eso tratar de ir rodeando la lesión. Me parece que la curva de aprendizaje también debería ser tomada en cuenta para comenzar. No sé si el resto de los panelistas opinan igual. Creo que la utilización del endoport en primera instancia como para lesiones, para evacuar hematomas, en tal caso es una forma de adentrarse a la técnica y luego ir, como también decía Alejandro, paso por paso dándole mayor complejidad para lesiones, por ejemplo, sólidas, lesiones metastásicas dentro del parénquima encefálico y por último por ahí tener la capacidad de utilizarlo para ingresar a las cavidades ventriculares y remover lesiones intraventriculares. Pero en líneas generales, creo que la anatomía y el estudio de las fibras, la disección de fibras nos lleva a otro nivel como cirujanos para entender los reparos anatómicos que las fibras con la base de cráneo y, por ejemplo, lo que bien marcaba Alejandro, los surcos en la relación con las suturas, el planeamiento con los puntos craniométricos, eso es vital. La utilización de la tecnología, tanto de la ecografía que nosotros también utilizamos y es muy vale la redundancia, útil, y el neuronavegador, que muchos utilizan el neuronavegador o hemos aprendido equivocadamente a utilizarlo sobre la superficie craneal, pero no como Alejandro marca de la utilización del endoport para guiar el neuronavegador, que creo que eso es lo que hay que hacer. En la charla, en lo personal, he aprendido de lo que Alejandro ha marcado y obviamente he tenido la oportunidad de estar en México en uno de los cursos con Alejandro y desde ya siempre ilustrando, ¿no? La verdad es que es un gusto y la verdad una satisfacción poder compartir con ustedes no esta conclusión, sino haber aprendido de la charla que Alejandro nos dio. No sé si hay algún otro comentario para el resto de... Sí, acá uno de los oyentes, la doctora Valentina Fernández,
Dice, pregunta, ¿qué libros nos recomienda leer al doctor Monroy? ¿Qué atlas estudiar para tener un mejor panorama? No sé, Alejandro, en líneas generales, vos qué nos podrías aportar. Yo creo que hoy dijiste todo cuando marcabas lo que los maestros que hemos tenido todos nos enseñan y nos inspiran a estar tiempo en el laboratorio. Tiempo y disecar, eso es para mí, creo, lo más importante. En segundo lugar, otra pregunta que queda a la cola es la utilización de la fluoresceína intraoperatoria. No sé cuál es la experiencia en el Grupo de México, en ustedes en líneas generales. Son las dos cosas que nos han consultado los oyentes. Ok, bueno, Max, pero qué elegantes palabras. Muchas gracias por tus comentarios. Es una amistad gustosa contigo. Bueno, ¿qué libros? Me comparto lo que tú dices. Es irse al laboratorio, leer primero artículos de docencia blanca. Hay bastantes en PubMed. Hay grupos muy importantes, grupos de Turquía, grupos del doctor Fred Miranda, contigo, grupos con el doctor Roton, liderados por Can Yagmurlu. Pero sí es más importante tener el concepto a nivel en el laboratorio. Hay que disecar, hay que estar en el laboratorio disecando los tractos. Es la única manera en que uno va a entender el tracto tridimensional. No solamente aislado, sino saber qué tracto va a estar arriba, cuál va a estar medial, cuál va a estar lateral, cuál va a estar posterior, anterior, y relacionado a la corteza y a los referencias óseas. De la pregunta que menciona el doctor La Valareso. pregunta que el doctor Alberto Valareso nos hace es si uno y la experiencia que has tenido en el abordaje parafascicular con la fluoresceína intraoperatoria. Ok, bueno, aquí no tengo experiencia porque nosotros en el hospital no tenemos el filtro para poder colocarla. Claro. Pero cuando hemos operado gliomas, tratamos de dar nuestro margen. Yo creo que es factible usarla, teniendo las herramientas, como lo comenté. Claro. Es necesario tener cierta tecnología para poder aplicarla, pero nosotros no tenemos el filtro al microscopio, entonces es una limitante. Ujú. Claro, entiendo. Se está utilizando también las gafas del grupo de True Visions, que también son bastante útiles con la luz polarizada, luz blanca y luz polarizada con el cabezal. Por ejemplo, en Argentina todavía no tenemos, solamente en uno de los grupos del doctor Herrera, pero la fluoresceína en Argentina es accesible, mientras que el 5-ALA, por ejemplo, no contamos con la tecnología en los software actualmente de los SAIS aquí en Argentina, pero al margen de eso, por el organismo de salud, que es quien regula la entrada de ciertas drogas o componentes químicos, en nuestro país no tenemos. También es cierto que en Estados Unidos sí se usa tanto el 5-ALA como la fluoresceína, pero para casos puntuales y la complementación con el Endoport. Por ejemplo, en tal caso, para gliomas de alto grado, dependiendo del volumen que Claro. tenga. No sé qué experiencia, porque nosotros realmente no podemos utilizarla todavía acá. Pero es interesante, me parece. Sí, no sé usted, doctor Valerio, que tiene toda la tecnología a su alcance, ¿qué aporte nos pudiera ustedes complementar? Bueno, primero, antes que nada, felicitarte, Alejandro, por tu presentación. Creo que eres un ejemplo a seguir de los líderes de la neurocirugía oncológica aquí en Latinoamérica. Y no lo digo porque estés hablando aquí en el webinar, sino porque ese es el objetivo de la FLAG, ¿no? Tratar de encontrar los líderes de opinión de cada lugar y darle la oportunidad a los médicos neurocirujanos que puedan seguir un ejemplo y promover, en este caso, la subespecialidad de neurooncología. Muchas Yo gracias, tengo la doctor. oportunidad de tener estas herramientas. Yo utilizo el mismo sistema que utiliza Alejandro y lo hemos utilizado con 5-ALA. Entonces, la ventaja del 5-ALA es que se impregna donde está el tumor. Claro. Utilizas el BrainLab igual como el sistema que tiene Alejandro hacia el sitio de la lesión y puedes resecar lesiones profundas. Y con el 5-ALA se te permite guiar y hacer la resección. Una cosa que es importante en mi experiencia, y parece mentira y es más económico, yo también tengo las lupas para 5-ALA. Las lupas que el doctor Herrera consiguió en Argentina las encontró en un congreso mío aquí en Miami para Ujú, fluoresceína. ujú. Pero ¿cuál es la ventaja?
que el 5 alas se ve o se aprecia mejor con las lupas y la luz que con el microscopio de Zeiss. Totalmente cierto. El microscopio de Zeiss a veces se ve, no sé con la fluoresceína, pero yo tuve oportunidad de ir a Zeiss, a la compañía en Alemania, recientemente, hace como 3, 4 meses, con el nuevo microscopio que está saliendo, que tiene inclusive inteligencia artificial y inteligencia artificial con voz, que te le puedes decir. Y entonces me di cuenta que la fluoresceína se ve mejor en el Zeiss que en el mismo 5 ala. 5 alas siento como que se ve a veces muy, muy oscura la imagen y tienes que guardar esa distancia. En cambio, con las lupas, como que tiene más penetración y las lupas tiene 2 tipos de luz donde te permite verlo Es cierto. más profundo. Entonces, la única diferencia con el 5 ala, que por eso es que hay que tomar como un entrenamiento, es que el tumor es la imagen que se ve como lava ardiente. Después de que quitas la lava ardiente, todavía se ve rojo, ¿sí? Pero esa es un área de transición que no necesariamente tienes que resecar, que tienes que tener cuidado al momento de hacer la resección porque puedes lastimar al paciente. Con la fluoresceína se concentra nada más con el tumor y al momento de resecarlo, si existe el problema que hay se dispersa, pero lo puedes guiar con la navegación. Eso sería lo que yo podría brindar, y como curva de aprendizaje, como bien me dijeron, los hematomas hipertensivos, los hematomas talámicos, se pueden utilizar para utilizar el micropor para descomprimir los pacientes en vez de tener el paciente por mucho tiempo en cuidados intensivos. Entonces, esa es una opción. Nuevamente, felicidades, Alejandro. Gracias, doctor, muy amable. Alejandro, tal vez podría hacerte una pequeña pregunta. Claro, Byron. Bueno, primeramente felicitarte, realmente una charla fantástica, realmente unas imágenes increíbles, anatómicas, realmente siguiendo los pasos del profesor Roton, realmente felicitarte por esas disecciones increíbles. A mí me quedó una duda, más o menos. Cuando tú sabes que, por ejemplo, tienes una lesión menos de 4 centímetros, menos de 3 centímetros, idealmente estas metástasis que la idea es sacarles en bloque. Pero, por ejemplo, cuando tú ves que tu abordaje posiblemente no permita sacar en bloque, en estas metástasis, ¿tú darías anteriormente, por ejemplo, radiocirugía para que en el caso de que tuvieras que sacar por piecemeal a estas lesiones, pues haya menos diseminación de las células cancerígenas? Y en la otra caso que, por ejemplo, tú hiciste una cirugía de gliomas, si bien es cierto, claro, muchas veces uno puede ir a la lesión que tal vez tenga sus 4 centímetros o menos, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con esa idea de hacer la resección supramarginal? Tal vez con ese abordaje yo creo que limitaría mucho, tal vez moverías en ese caso a tu abordaje, o sea, por el mismo trépano intentarías mover al endoport para tratar de llegar a esos márgenes laterales, o en esos casos tal vez tú preferirías únicamente hacer, digamos, una recepción subtotal y pues dependiendo de los resultados tomar alguna otra conducta. Gracias, Byron. Bueno, si no lo mandaría a radio, si es una lesión más grande y metastásica, haría una cirugía abierta para quitar por completo la lesión. Si lo permite el puerto, se hace por el puerto, pero son lesiones que se estudian antes, se planean antes. Es lo que hemos aprendido con las conclusiones de nuestra casuística. Para un glioma, por eso pusimos el corte de 4, porque la primera cirugía que operamos de un glioma, sí dejamos un residual, a pesar de que nos ampliamos mucho con el puerto. Entonces, por eso concluimos que no era el caso usar el puerto para gliomas de más de 4 centímetros, porque no es factible y podemos lastimar más. Si nos angulamos más nosotros, se lastiman más los tractos. Por eso comentaba de una angulación. Yo sé que es difícil en quirófano ver los 30 grados, pero por eso hacemos también un límite de la cráneo para no permitirnos, para que nuestro mismo hueso te limite la angulación. Entonces, si son tumores mayor 4, no lo hacemos para evitar eso y preservar la función. Perdón, Haremos otro abordaje. los 4 centímetros serían, digamos, tú tomarías en el flare, digamos, con todo lo que se ilumina en el flare o realmente solo lo que capta contraste. O sea, ¿cuál sería la distancia de los 4 centímetros? Si queremos hacer la supramarginal, sabemos que el flare es un edema tumoral,
que va a haber ahí también células tumorales de la lesión y que tenemos que ampliarnos mucho más. Entonces, no, tomamos también el FLAIR para tener esa medida. Entonces, generalmente, la casuística que tenemos en GBMs o en gliomas de bajo grado no es mucha porque la estudiamos o la aprendemos mejor para no tener un residual y que el paciente la vaya mejor. Entonces, ahí podemos usar diferentes técnicas para el paciente despierto, o si es un GB, hacemos una cráneo mayor y hacemos una oreja mayor para dar mayor amplitud. Por eso casi no tengo casos de GBM o de gliomas difusos. Por eso mismo, para no dejar márgenes. Perfecto, muchas gracias. No, aquí, Yo, a colación de lo que decía el doctor, creo que coincido con el tema de gliomas, pero por ejemplo, en una metástasis que mida o está en el límite o un poco más de 4 centímetros, me parece que en lo personal sería más tendencioso hacer una metástasis incluso mayor de 4 centímetros utilizando la movilidad del port que si pudiera comparar la misma técnica en un glioma. El glioma lo haría no de ese modo, pero sí utilizaría esa técnica entre 5 centímetros o un poquito más, utilizando los márgenes periféricos de la lesión, moviendo el port, arriesgándome eso, pero no me arriesgaría con un glioma. Coincido con lo que decía. claro. Solo para aclarar lo que Byron menciona con respecto a la radiocirugía y las últimas publicaciones que han salido, creo que la indicación de hacer una cirugía de una metástasis es cuando es una lesión única, es lo que se ha visto, ¿no? Lo que se ha visto también es que la posibilidad de causar leptomeningeal disease o, ¿cómo se llama? Enfermedad meningia después de la resección de una metástasis se incrementa cuando se hace una resección de una metástasis en piecemeal, en pedacitos. Pero también hay publicaciones que han mostrado que si se decide hacer una resección, no está mal hacer radiocirugía al tumor antes de hacer la resección, porque se ha visto que se ha podido esterilizar al tumor y la posibilidad de que desarrolle leptomeningeal disease después de eso es mucho menor. Hay varias publicaciones que han salido recientes, en vez de ser, porque lo que normalmente se hace es que se quita el tumor y después se da radiocirugía. Pues ahora lo que se está haciendo es darle radiocirugía primero y después quitar la metástasis. Invirtió el Entonces, concepto. esa es la. Entonces, se vuelve una situación ideal en metástasis. Si vas a quitar una metástasis única, en darle radiocirugía, esperar 2 o 3 días, ver si hay una involución de la lesión o no, ¿sí? Y si decides ir a hacer la resección, resecarlo y la posibilidad de leptomeningeal disease, que normalmente del 30% cuando lo quitas en piecemeal, se reduce a un 5%. Entonces Claro. hay publicaciones recientes que están en eso. Entonces, ahora la tendencia es hacer radiocirugía antes de quitar la metástasis. Excelente. Excelente. Bueno, Alejandro, ha sido un gusto desde acá, desde Argentina, verte nuevamente. Agradecido por la invitación y por permitirme moderar, ver a los doctores, colegas. El doctor Valerio, me acuerdo haberlo visto aquí en Argentina, en el Congreso cuando vino, me acuerdo no hace mucho. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para transmitirle al doctor. Creo que el doctor Valareso quería hacer un comentario. Así es. Buenas noches ante todo y gracias por permitirme este comentario. Te felicito, doctor Monroy, y me parece una excelente conferencia. Realmente la cirugía con neuroendopuerto se ha abierto el panorama con respecto a este tipo de tumores subcorticales y profundos. Y algo que tú comentaste que me pareció súper interesante fue el tema de las biopsias. En muchas ocasiones nosotros tenemos que al hacer una biopsia tradicional en tumores que son aparentemente inoperables, existe la posibilidad de que el patólogo te diga Claro. gliosis, muestra insuficiente, etcétera, etcétera. El tema del neuroendopuerto, bueno, obviamente dependiendo de qué tipo de neuroendopuerto, pueden haber unos micro neuroendopuertos tan pequeños en el cual tú puedes llegar al sitio y sacar una muestra lo suficientemente demostrativa como para permitir, con visión directa, permitir darle una buena muestra al patólogo. Y ahí viene el punto que es muy importante y clave. Cuando nosotros tenemos una resonancia con una lesión, con un glioma aparentemente, entre comillas, de bajo grado, pero con ciertas zonas pequeñas, focales, de probable de hipercaptación, en la cual exista una mayor transición anaplásica o de mayor agresividad biológica
del tumor en donde aparentemente es un glioma de bajo grado, el direccionamiento del neuroendopuerto siempre tiene que ir dirigido hacia esa zona, si se lo permite, porque realmente vamos a tener una mejor muestra real del gradaje del tumor. Y eso tiene mucho que ver con el pronóstico del paciente, porque no es lo mismo que el patólogo te diga un glioma grado 2 que un glioma grado 3, y que el estudio biomolecular de esa muestra cambie el panorama totalmente. Y eso, el esquema terapéutico se va a definir de una manera muy diferente. El aporte de la fluorescencia, sea esta, en especial en los gliomas, en el caso del 5-ALA, para este tipo de técnica, es mucho más efectiva porque te permite a ti justamente ir a donde hay mayor hipercaptación. Acá en el instituto estamos utilizando este tipo de técnica ya hace muchos años, hace unos 4 años aproximadamente, y nos permite justamente tener ese tipo de, esa toma de decisión, de tomar esas muestras precisas cuando son tumores no inoperables, y cambia totalmente el pronóstico de este paciente. El otro punto que me pareció interesante, que cuando tú haces la resección de esos tumores grandes, la técnica de visualización para ver si hay tumores residuales, utilizas el eco. Como un comentario, el eco que utilizamos en los abordajes transnasales, esos ecos pueden servir en muchas ocasiones para que tú en el lecho tumoral puedas rastrear probablemente áreas en la cual pueda existir algún residuo tumoral que inadvertidamente no lo puedas ubicar. Entonces es otro detalle técnico que a veces nos puede ayudar también, más allá del eco macro como tú lo mostraste en un caso. Eso quería comentarles, y lo que dijo el doctor Valero con respecto a las nuevas gafas, en verdad son mucho más versátiles, porque uno moviendo el microscopio se demora más tiempo, pierde la guía, como quien dice, mientras que con las lupas uno anda, es mucho más dinámico, la posición la adquiere uno en realidad en relación al campo quirúrgico. Es mucho mejor definitivamente, y la capacidad del filtro es mucho mejor también, que a mi criterio, que el de los microscopios con la técnica de fluorescencia. Gracias. Coincido con el doctor Valareso con respecto a la movilidad del microscopio y las gafas, totalmente. Lo único es que sales con más dolor de cuello. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Entonces, el profesor Centeno me parece que tenía algunas palabras de despedida. Creo Bueno, Sale. apagaste el video. Ahí está el profesor. Profesor Centeno, tiene la palabra. una vez más, comprobamos que la Federación Latinoamericana tiene elementos de un muy alto nivel quirúrgico, profesional, académico. Muchas gracias, profesor Monroy. Muchas gracias, profesor Núñez, por orientar la disertación, y sobre todo agradecerles a todos ustedes. Y Byron me informa que la próxima semana aún tenemos una sesión para despedirnos de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, felicidades, doctor Monroy. Realmente su conferencia ha sido brillante. Usted es un gran exponente de la neurooncología latinoamericana, y ha sido muy ilustrativa y muy académica. Siempre la FLAN tiene gente de muy alto nivel. Muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, José. Gracias, profesor Gadea, profesor Salazar, por siempre acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ¿Cómo está, felicidades. doctor Cristo? Gracias. Saludos, Max. Saludos, doctor Valerio. Saludos. Byron. Saludos. Saludos, Luego, Alejandro, Salazar. gracias. Saludos. Muchas gracias. Felicitaciones. Recordándole nuevamente a todos de usar la página web, ahí están los videos de estas sesiones, y pueden retomar todas las sesiones en la página web de la Federación. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias nuevamente. Queda Adiós. Muchísimas gracias.